Rapidísimo, es que tenemos una investigación que encabeza Noticias Telemundo junto con 7 medios más, y lo que hemos hallado es un aumento en el número de migrantes que viajan dentro de estas cajas de tráilers para cruzar todo el territorio nacional y llegar a la frontera con México. En las bases de datos que tomamos del Instituto Nacional de Migración se documentó 111 migrantes como víctimas mortales en los últimos 9 años dentro de estas cajas de trailers. En 2019 usted aquí en la mañanera pues informó, anunció que se prohibiría a los choferes de autobuses vender boletos de camiones a las personas indocumentadas que buscaban precisamente cruzar México. Muchos de los exfuncionarios de migración y también expertos en la materia que hemos consultado coinciden en que el factor principal de este aumento de muertes de migrantes y de esta intención de cruzar por los trailers dentro de las cajas en condiciones totalmente insalubres depende de las políticas restrictivas que su gobierno ha implementado, como movilizar a la Guardia Nacional o esto que le comento de restringir la venta de boletos de camiones a los migrantes, lo que prácticamente les quita la posibilidad de viajar de una manera segura. Quisiera preguntarle si usted se siente responsable de las muertes de estos migrantes, de los heridos que han surgido a través de los accidentes de estos trailers y también del trauma que han dejado en los sobrevivientes que han podido llegar a... En una reciente conferencia de prensa que tuvo lugar en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se enfrentó a una serie de preguntas candentes sobre la crisis migratorias que enfrenta el país. Una reportera de Noticias de Telemundo, respaldada por otros 7 medios de comunicación, presentó hallazgos alarmantes sobre el aumento de migrantes que viajaban en condiciones extremadamente peligrosas dentro de cajas de tráileres para llegar a la frontera con Estados Unidos. La reportera inició su intervención destacando los resultados de una investigación conjunta encabezada por Noticias Telemundo y otros 7 medios, que revelaba un preocupante incremento en el número de migrantes que opta por estas rutas clandestinas a través del territorio mexicano. Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Migración, se documentaron 111 casos de migrantes fallecidos en los últimos años dentro de estas cajas de tráileres, lo que subraya la gravedad de la situación y la urgencia de abordar este problema humanitario. Además, la reportera recordó al presidente López Obrador su compromiso anterior de implementar medidas para abordar esta problemática e hizo referencia a una declaración del presidente durante su conferencia de prensa matutina en el año 2019, donde anunció la prohibición de que los choferes de autobuses vendieran boletos a personas indocumentadas que buscaban cruzar a México. La reportera señaló que muchos de funcionarios de migración y expertos coinciden en que las políticas restrictivas del gobierno mexicano, como la movilización de la Guardia Nacional y la restricción en la venta de boletos de camiones a los migrantes, han contribuido al aumento de muertes y riesgos para los migrantes. Sin embargo, López Obrador respondió reconociendo la gravedad de la situación y destacando la necesidad de abordar las causas fundamentales del fenómeno migratorio. Sí, es una situación muy lamentable que pues hay que verla a profundidad, hay que ver las causas. Ustedes, que son un medio de Estados Unidos, deberían de ayudarnos a convencer a las autoridades de Estados Unidos de que hay que atender el fenómeno migratorio ayudando a la gente pobre en sus lugares de origen, para que nadie se vea obligado a emigrar. Ese es el fondo. Ustedes deberían de estar todos los días en sus noticieros hablando de eso. O sea, no solo de los efectos, sino atender las causas. Claro. Y precisamente hablando de Estados Unidos... Déjame terminar nada más en esto, porque hay una doble moral, un doble rasero. En Estados Unidos el Congreso autoriza dinero para la guerra y no destinan recursos para apoyar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe, y de esta manera enfrentar el fenómeno migratorio. Nosotros ayudamos a resolver el problema hasta donde podemos. Te voy a dar un dato. Nosotros estamos invirtiendo $150 millones para programas sociales en los países en donde hay más
migración, aportamos más nosotros a esos países que lo que aporta Estados Unidos. A nosotros nos significa una inversión que no gasto, de 3.500 millones de dólares atender el fenómeno migratorio. El presidente criticó la doble moral de Estados Unidos en su enfoque hacia el problema migratorio, destacando la autorización de fondos para la guerra en lugar de destinar recursos para ayudar a los países latinoamericanos y caribeños a combatir la pobreza y la desigualdad, factores que impulsan la migración. López Obrador defendió las acciones de su gobierno, enfatizando una inversión significativa en programas sociales en países con altas tasas de migración, así como esfuerzos para proporcionar albergues y apoyos a los migrantes en el sur de México. Sin embargo, el presidente reconoció los desafíos persistentes, incluidos los accidentes y la explotación por parte de traficantes de personas, y se comprometió a continuar trabajando para abordar estas problemáticas desde una perspectiva integral, centrada en combatir la pobreza y la desigualdad en los países de origen, así como en proporcionar seguridad y protección a los migrantes en su travesía por México. López Obrador también destacó los esfuerzos de su gobierno para documentar y abordar las atrocidades cometidas contra migrantes, incluidos los secuestros y asesinatos, recordando tragedias pasadas como la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Subrayó la importancia de mantener un enfoque humanitario en la política migratoria y ofreció alternativas a aquellos que buscan cruzar México con condiciones peligrosas. En un llamado a la colaboración internacional, el presidente López Obrador instó a los medios de comunicación a centrar la atención tanto en los efectos como en las causas del fenómeno migratorio. Destacó la importancia de trabajar en conjunto con otros países y organizaciones para abordar los factores subyacentes que impulsan la migración y garantizar la seguridad y el bienestar de los migrantes en su travesía. Y bueno amigos, en conclusión, la conferencia de prensa matutina ofreció un panorama detallado de la posición del gobierno mexicano ante la crisis migratoria, destacando tanto los esfuerzos realizados como los desafíos que persisten. El presidente López Obrador reafirmó su compromiso total de abordar estas problemáticas desde una perspectiva humanitaria y colaborativa, trabajando tanto en políticas a corto plazo para garantizar la seguridad de los migrantes como en estrategias a largo plazo para abordar las causas fundamentales de la migración. Y sí es cierto lo que tú dices, es muy lamentable lo de los accidentes, porque hay una red de traficantes de personas que tienen que ver también con transportistas y se contratan camiones inseguros, estos trailers, estas cajas, hay muchas volcaduras, muchos muertos, muy lamentable esto que sucede. Ahora, nosotros tratamos de mantener albergues y apoyarlos en el sur, porque también la travesía significa muchísimos riesgos. Son los accidentes, pero también secuestros y asesinatos de migrantes. Antes era terrible lo que sucedía en el norte. Trata de documentar lo que fue una terrible matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas y otras más. Entonces nosotros preferimos ayudarlos en el sur, sureste, a que corran el riesgo de llegar a la frontera norte, nada más que no es algo sencillo. Incluso les ofrecemos trabajo en el sureste, pero el que sale de su pueblo ya sale con la idea de llegar a Estados Unidos. Incluso ya estableció un convenio, un contrato con el traficante de personas, coloquialmente llamado coyote o pollero. Entonces estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte. Te voy a mostrar de cómo está la situación migratoria hoy.